Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Yamila Melkin, soy la coordinadora general del CICUNC y quería agradecer antes de que arranquemos a Cecilia Amadeo, que es la que nos ha convocado, es la coordinadora de medios de la universidad. Aquí estamos con Horacio Meilán, el coordinador de comunicación institucional, directores de radio, Señal 1, directora de prensa, nuestro punto focal de plan estratégico, el director del canal del portal Universidad, y nos acompañan también en esta jornada miembros del Consejo de Comunicación, hemos invitado a estudiantes de distintas carreras, así que queremos que sea una jornada muy rica. Nos encontramos en un proceso de plan estratégico y en una instancia de repensar hacia dónde irá la universidad en los próximos años. Por primera vez se incluye a la gestión de la comunicación, tanto la institucional propia de la universidad como la del sistema de medios, como un asunto estratégico. Y nos parece importante, como CICUNC, poder discutirlo y abrir esa discusión a otros actores que al estar fuera de la universidad consideramos que nos van a enriquecer con su punto de vista y van a hacer más rico, valga la redundancia, este proceso. Tenemos un panel internacional, ahora Cecilia los va a presentar, pero quería agradecerles a Urbano García, a Mariano Blechman, Mariela Rabanal, Rosario González y Diego Memoli, por haber aceptado nuestra invitación, darnos su tiempo, prestarnos un poquito de su jornada apretada, darnos un espacio para poder repensar en los desafíos de la comunicación. Muchísimas gracias. Ceci, si querés. ¿Cómo no? Ahí vamos. ¿Cuáles son los disparadores de este encuentro? Nos hemos hecho algunas preguntas que se las hemos trasladado a nuestros invitados respecto de hacia dónde va la comunicación, qué rol va a jugar la comunicación institucional o corporativa en la sobreabundancia de información que ya tenemos, qué será de los medios tradicionales y de las redes sociales, pensando de acá a 10 años, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la universidad en la formación profesional con la comunicación? Y cosas como, vamos a dar la bienvenida al primero de los invitados, a Urbano García Alonso. Él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Buena parte de su carrera se desarrolló en medios públicos de su país. Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y un gran difusor e impulsor de la cultura mojo, es decir, del periodismo hecho con dispositivos móviles. Hace apenas unas horas ha asumido un nuevo desafío, ya que es el nuevo director de Innovación y Digital de Radio Televisión Española. Bienvenido, Urbano, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, aquí con un poquito más de calor que hay, que parece que estáis más abrigados. Un saludo y es un verdadero placer estar con todos vosotros. Gracias, Urbano. Bueno, estos disparadores despertado, ¿qué podrías decirnos de estas cuestiones que nos hemos planteado para reflexionar? Bueno, pues si os parece, y sois tan amables de darme la posibilidad de compartir pantalla, pues me gustaría ir hablando al hilo de 4 ideas, ¿no? que me han sugerido las preguntas iniciales que os planteabais. Entonces, a ver si... Bien, pues creo que por aquí ya lo tengo. Ahí ya estás habilitado. Enseguida os lo preparo. Vale. Enseguida estoy con ello. Sí, ¿me podéis decir si os llega bien la presentación? Perfecto. Perfecto, Urbano. Bueno, pues un poco al hilo, como digo, de esos disparadores, yo me voy a centrar, si os parece, en 4 de ellos, ¿no? Que tienen que ver con el futuro de los medios, con el futuro de la profesión, con lo que es la formación universitaria y con cosas que creo que no hay que perder de vista, ¿no? El futuro de los medios nos indica claramente que estamos pasando de los medios de masa a la masa de medios, donde casi cada persona
empoderada por la tecnología, especialmente con la tecnología móvil, se ha constituido en un medio de comunicación, ¿no? Yo creo que la información no está en peligro, lo que sí está en peligro realmente son los actuales modelos de negocio. Y una cosa es el futuro de los medios y otra cosa es el futuro del periodismo. En este adiós a los medios de masa, estamos dando un hola a la autocomunicación de masa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que del encuentro, del choque de los medios convencionales con Internet y con las redes sociales, por supuesto no han desaparecido la televisión, la radio o la prensa escrita, pero sí que han quedado, yo creo que trastocados realmente para siempre. Y ahora no es esa masa, pero sí hay individuos que establecen relaciones entre sí, lo que hace que la comunicación tenga que ser ante todo social, digital, móvil y local, pensar en global y actuar en local. De ahí que los medios yo creo que estamos adquiriendo ahora una nueva misión que tiene mucho que ver con la información, con el servicio, con la confianza, y pasamos de ofrecer meros productos a ofrecer servicios en un concepto en el que el usuario es el rey, es el que está en el centro de nuestra actividad. ¿Qué ocurre? Que ahora esos usuarios se han organizado en comunidades, se han empoderado de la tecnología y se han convertido ellos mismos en medios de comunicación de tal manera que lo que han hecho es saltar por encima de los intermediarios, que somos realmente los profesionales de la información. ¿Y qué es lo que viene? Como dicen ahí en Argentina, lo que se viene, pues realmente nos estamos encontrando al final de esa etapa, con una llegada de entornos digitales y contenidos multimedia, donde lo importante es el contenido, ¿no? Tener algo que contar. Luego ya pensamos cuál es el output que le damos a todo ello. El que a una misma historia podamos darle múltiples versiones, lo cual habla de que ya tenemos que fijarnos en nuevos perfiles, en nuevos flujos de trabajo y donde un comunicador debe ser capaz de, centrado en el entorno móvil, recopilar información, elaborarla, distribuirla, ponerse delante y detrás de una cámara o un teléfono móvil, emitirla ya sea vía broadcast o vía broadband y al margen de eso mantener una comunidad de usuarios, una comunidad de fieles, ¿no? Hace unos años el público te habría dicho que se informa a través de los medios convencionales, de la televisión, de la radio, ¿no? Hoy, pues la mayoría de la gente te dice que descubre muchas informaciones a través de Twitter y, por supuesto, de WhatsApp, porque le da muchísima más credibilidad a lo que le cuenta alguien que está muy próximo, ¿no? Sobre el futuro de la profesión, pues mira, yo me inspiro mucho en Jeff Jarvis, que tiene una definición aparentemente simple, en la que dice que el periodismo es ayudar a una comunidad a organizar mejor sus conocimientos de manera que pueda organizarse mejor. Parece una frase laberíntica, pero la verdad es que encierra mucha profundidad. Y esos términos de información, de servicio y de confianza, en un entorno donde abundan las fake news, donde abundan fuentes no fiables de información, tanto la corporativa como la tradicional tienen cosas que aportar. Entonces, esa nueva misión del periodismo tiene que tener como razón última el público, ¿no? Yo en este caso trabajo en un servicio público y digo que no hay posibilidad de servicio público sin público. ¿Qué ocurre? Que ahora a los comunicadores nos toca filtrar lo que hacen otros como generadores de información, investigar, aportar antecedentes, añadir contexto, sopesar confianza y autoridad, comprobar los hechos, el fact-checking, deshacer o enfrentarse a los rumores y hacer accesible la información y poder presentarla. ¿Qué ocurre? Que ya no somos meros narradores de historias, ni podemos ser paternalistas hacia el público al que servimos y dejamos de ser guardianes para ser observadores. Todo esto nos lleva a unas formas de periodismo mucho más líquidas, mucho más colaborativas y colaborativas con el usuario, que como hemos dicho se ha convertido en prosumidor, produce y consume información. Y ahí nosotros tenemos que identificarlo por el valor añadido que podamos aportar. Y esto es básico en la labor que creo que la universidad puede hacer. Porque el papel de la universidad en cuanto formadora de futuros comunicadores, todo hace indicar que nos dirigimos hacia perfiles más técnicos o que al menos utilizan más la tecnología, pero tenemos que ser precavidos y no caer en el tecnicismo, ¿no? A mí me gusta hablar del humanismo tecno-optimista, que incorpora precisamente la tecnología, pero con una base humanista fundamental. Por eso, al margen de toda esa formación práctica que parece que ahora inunda los planes de estudio y las formaciones de los profesionales, nosotros tenemos que fijarnos mucho y formar en el rigor, en el criterio sólido, en la capacidad de análisis, en el espíritu crítico, dirigiéndonos claramente hacia un periodismo multimedia que no significa que sea el profesional, el hombre o la mujer orquesta, pero sí que tiene que
atender a distintos tipos de polivalencia. Aquí en Europa, el espacio común de estudios parece que tiende a apuntar hacia grados de 3 años de duración más 2 años de especialización vía másteres. Y se impone también en muchos sitios, aquí en España está ocurriendo ahora, esa doble titulación de periodismo y comunicación audiovisual. Algo muy importante es contar con las empresas del sector para definir los planes de estudio. Es decir, nadie mejor que nosotros como empresa para saber cuál es el perfil que a día de hoy se está demandando y que a menudo no tiene demasiado que ver con ese perfil que sale egresado de la universidad. Si nos damos cuenta, en 2030 el 80% de los trabajos todavía se desconocen y por lo tanto no se han inventado. El 65% de los niños y niñas que estudian ahora en la educación primaria se van a dedicar a profesiones que todavía desconocemos y se van a demandar un tipo de profesionales más flexibles, más transversales y que sepan sobre todo anticiparse al devenir de los empleos, ¿no? Por eso, en ese nuevo currículo, más allá de los elementos cognitivos, de esas nuevas habilidades, de esa formación permanente que en el ámbito de la comunicación es muy importante, de esa capacitación y de esa actualización, adquieren una gran importancia las capacidades, las soft skills, las habilidades llamadas blandas, que para mí son realmente las duras, ¿no? Como es tener una actitud abierta, una adaptación al cambio, inteligencia emocional, empatía, la capacidad del trabajo en equipo y una capacidad también de resiliencia, ¿no? Para mí es muy importante que en cuanto al currículo que ofrezcamos, hagamos un ejercicio de desaprender. Yo digo que tenemos que tener la innovación en el ADR, no en el ADN. Y el ADR es aprender, desaprender y reaprender. Todo aquello que yo aprendí entre 1983 y 1987 en los estudios de periodismo, puedo decir que a día de hoy me vale un 15 o un 20%, especialmente lo que tiene que ver con la ética, con la deontología. Pero sí me ha obligado a desaprender y a aprender nuevas habilidades, sobre todo en la relación que he tenido con la tecnología, como dijiste al principio, Cecilia, por mi relación con el periodismo móvil, ¿no? Por lo tanto, esos nuevos perfiles apuntan a una polivalencia desde 3 ámbitos: una polivalencia tecnológica, una polivalencia temática y una polivalencia funcional. Van a coexistir el comunicador generalizado con el especializado. El especializado, lógicamente, sigue siendo muy importante. Pero tiene que mentalizarse de que hay cosas como que la noticia ya no acaba cuando termina de escribirse. A partir de ahí mantenemos y alimentamos una comunidad y es tan importante esa relación, esa verdadera comunicación, como lo que antes entendíamos como una comunicación en un solo sentido. Ahora tenemos que seleccionar lo relevante. ¿Quién lee el segundo párrafo de las noticias a día de hoy? Pues esto nos implica tener que afinar esas habilidades y adaptar el contenido a los intereses particulares. Creo que en esta situación tenemos que ser innovadores, pero verdaderamente disruptivos. La innovación es hacer lo que hemos hecho siempre, pero de otra manera. Y creo que la innovación disruptiva es hacer cosas totalmente diferentes. Y este es el momento de hacer cosas totalmente diferentes. Bueno, yo pongo aquí como ejemplo lo que pide The Guardian para un puesto de periodista. Acaba de convocarlo en el pasado mes de junio. Ahora os leeré muy por encima los requisitos y la verdad es que cuando uno los lee se da cuenta de cuál es realmente ese perfil que ahora están demandando los medios, ¿no? Por eso no conviene perder de vista esta serie de habilidades en las que tenemos que formar sí o sí, como son la capacidad para el emprendimiento, el trabajo por cuenta ajena, el pensar que uno va a terminar su carrera de comunicación y va a encontrar trabajo en una empresa convencional o tradicional, pues es algo que hay que quitar de la mente de los jóvenes, porque fijaos la pandemia, los estragos que ha ocasionado en las plantillas de medios de todo el mundo. Tenemos que estar formando en análisis y en visualización de datos, en medición de audiencias, en medios digitales, en gestionar contenidos multiplataforma, en la edición audiovisual. Hoy no es entendible un periodista que no sea capaz de editar en vídeo, al margen de hacer una nota escrita, que pueda hacer una nota en audio, pero que sepa también editar. Y que la práctica esté orientada, sí, a la empleabilidad, pero que sea irrenunciable esa formación humanística que os decía, ¿no? Voy a ver si soy capaz de encontrar esos términos de lo que pide The Guardian y, bueno, pues nos puede dar una pista, ¿no?, de hacia dónde van las cosas. Fijaos que para un puesto de periodista de Breaking News, pues pide toda esta serie de requisitos. Tener capacidad para asimilar rápido las noticias de última hora y ponerse a trabajar en ellas con valor añadido. Saber trabajar bajo presión y mantener la calma.
seguir las historias, pero también los informes empresariales y hacerlo con celeridad. Ser capaz de redactar noticias originales de interés general que atraigan a lectores de Estados Unidos y todo el mundo. Que las noticias diarias precisas y convincentes que realiza el redactor se adapten al estilo, originalidad y tono de The Guardian. Bueno, y así hasta 20 cualidades, ¿no? Y la 19 es entusiasmo por colaborar en la redacción con temas que necesiten vídeo, audio, sean interactivos o nuevas formas de contenido para la web y dispositivos móviles. Verdaderamente no sé si The Guardian será capaz de encontrar este periodista robot que diseña con estas peticiones, pero bueno, nos dan una pista de por dónde van las cosas. No quiero aburriros más y estas son un poco las ideas que me sugieren esos disparadores que Cecilia nos ha presentado. Impresionante, Urbano. La verdad que nos has dejado con muchas cosas para pensar y para tomar nota de cara a nuestro plan estratégico 20. Y bueno, vamos a recibir ahora a Mariano Blechman. Mariano tiene un currículum, es uno de nuestros hijos pródigos. Mariano es licenciado en Comunicación Social, es egresado de nuestra universidad, y él solamente ha elegido estas cositas para destacar de su currículum, que es extensísimo. Él es fundador de Mediaparty, cofundador de Hackers, y actualmente se desempeña como director digital en Grupo Octubre, que es el... Bienvenido, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Bueno. Perfecto. Y además, quiero decir que ahí está mi primer jefe, Rubén Valle, que fue mi primer editor en el suplemento Sapin, cuando éramos jóvenes. Así que bueno, muy contento de estar en casa. Yo voy a mostrar un solo slide para tenerlo de compañía y para contarle algunas cosas y entendiendo, no sé si yo puedo compartir pantalla, además, perdón que está en inglés, pero por algún motivo terminamos mostrando cosas y hablando en inglés. De lo que yo quiero hablar es un poco teniendo en cuenta el contexto de la universidad y la preparación de estudiantes y estudiantas para enfrentarse al mundo laboral. Yo vengo trabajando hace 4 años en este rol de dirección digital de Grupo Octubre y me sirvió bastante para ordenar algunas ideas sobre cómo me pareció muy interesante el aporte de Urbano y el contexto que le da hacia dónde va la comunicación y la información. Y lo que me parecía interesante es entender, o que la universidad empiece a entender, digamos, cómo son, dónde puede agregar valor los espacios universitarios a la hora de conformar nuevos profesionales, ¿no? Este es un diagrama que se usa bastante en todo lo que es diseño de productos digitales, que es un diagrama que nace y que va evolucionando desde el lado de las empresas de tecnología, y que de a poco se ha ido impregnando también en redacciones, y diría que en los últimos 2 o 3 años se está empezando a hablar más fuertemente, y que tiene que ver con que lo que cambia estructuralmente en la forma de concebir la comunicación y el contenido es que hay una serie de variables con las cuales se puede ir trabajando, y una serie de etapas muy distintas a lo que uno estaba acostumbrado cuando hacía periodismo para papel, que casi todos los que estamos, bueno, muchos de los que estamos acá nacimos así y fuimos evolucionando. El periodismo para papel, con 300 años de flujo de trabajo más o menos similar, un periodista salía a la calle, encontraba información, se sentaba, la escribía y la publicaba, y se olvidaba de todo lo demás, y había una empresa detrás de eso que distribuía ese contenido, y el otro día empezaba igual. Hoy los procesos digitales permiten tener distintas etapas y estar mucho más aceitado a la hora de tomar decisiones basadas en datos. Entonces, acá hay tres modelos que sirven para entender un poco ese flujo, hacia dónde va, y cómo se está trabajando dentro de las redacciones y dentro de los medios periodísticos para llegar a esto. Entre las cosas que decía Urbano, hay una de las características de un periodista de último momento tenía que ver con ser emprendedor, con basarse en datos, con entender a las audiencias, etc.
en general el mundo del periodismo no se pregunta demasiado por qué hace lo que hace, asume que es lo que le gusta hacer, que quiere escribir historias y que quiere contar cosas que le pasan, pero hay procesos en el diseño, que se llama pensamiento de diseño, design thinking, que permiten tener mejores resultados. Y el contenido en sí mismo, el contenido tradicional, es uno de los elementos, una de las formas de concebir la comunicación, pero a partir del contenido y a partir de lo que se llama el desarrollo de productos digitales, hay distintas etapas que tienen que ver con empatizar con la audiencia, definir lo que vamos a hacer una idea, generar un prototipo. Una vez que se genera ese prototipo, el prototipo puede ser una nota, puede ser un producto, puede ser una app, puede ser una visualización, puede ser un video, y hay un proceso de aprendizaje, y ese proceso de aprendizaje, en el momento que se valide o empieza a funcionar, pasa al tercer círculo, que es el círculo amarillo, donde ya se empieza a programar, y la interacción que tienen los periodistas o la gente que, digamos, trabaja en el mundo de la comunicación y de los medios, sea cual fuera el resultado final, debería entender cuáles son esas etapas, cómo enfocar su esfuerzo en resultados, cómo alinearse a los intereses de cada una de las empresas o de las organizaciones, a no perder digamos, a aprender de lo que uno hace y a tomar decisiones en función de eso, y eso implica para las universidades y para las carreras de comunicación en general, nuevos aprendizajes, que no implica que los periodistas tengan que saber absolutamente todo, porque es imposible, pero sí aprender algunos lenguajes, ¿no? A poder comunicarse con el mundo del diseño, con el mundo de la programación, con el mundo del marketing, a entender cómo se miran los datos que te puede dar Internet. Y ahí creo que hay una oportunidad, y es algo que yo vengo, digamos, participé en algunos cursos de diseño de producto como instructor, y ahora dentro de poco voy a dar uno en el Nadi Center de las Américas, que va a durar 4 semanas, y básicamente organizando el material para eso, lo que me parece valioso contar y transmitir acá es que hay una oportunidad ahí para las universidades, para empezar a pensar, digamos, en ese tipo de cosas, en diseño de producto, en diseño de interacción, en analítica, etcétera, que permita generar estudiantes con valor agregado, ¿no? Que no solamente hacen artículos periodísticos o incluso hacen videos, sino que además también están pensando en productos digitales, están pensando en la audiencia, usan esa información para tomar decisiones. Y ese tipo de perfiles son muy requeridos en este momento, y es muy probable que eso en los próximos 2 o 3 años escale fuertemente. O sea, hay medios que ya tienen, en el caso nuestro, el Grupo Octubre, tenemos 4 o 5 perfiles de jefes de producto. Hace 2 años teníamos uno, y eso es algo que está pasando en todos los medios a nivel global, y de hecho hay alianzas de gente que está pensando en estos temas a nivel global. Así que ahí yo veo que hay una oportunidad muy fuerte para generar valor, para desarrollar profesionales que puedan interactuar con esos mundos y que puedan generar una diferencia, y hay una avidez muy fuerte por esos perfiles. Y además son escasos en el mercado, con lo cual por lo menos por unos años van a tener buenos sueldos. Yo por ahora pararía ahí, si te parece, y después, si quieren, conversamos un poco más. Excelente, Mariano. Bueno, sabemos que estás medio corto de tiempo, Mariano. Te agradecemos mucho. Sí, y 1:15 me tengo que ir a una reunión. De hecho, estamos preparando toda la cobertura de elecciones, que tiene mucho que ver con lo que acabo de hablar. Y en este caso, el desafío que tenemos es hacer una cobertura de elecciones que implica 2 canales de televisión y 4 portales de noticias al mismo tiempo, con interactivos, cobertura en tiempo real, stories, etcétera, etcétera. Así que, bueno, llevando a cabo lo que aprendí estos años, y al mismo tiempo con los fundamentos de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo.
Bueno, Mariano, bueno, muchísimas gracias por haberte sumado, y si te quedas 2 minutitos, si surge alguna pregunta, te la trasladamos. Dale. Mientras, vamos a darle paso a nuestra próxima invitada. Algo pasa que no corre. Ahí está. Ella es Mariela Rabanal Ponce, es periodista, diplomada en gestión de marketing y magíster en gestión de personas en organizaciones de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Posee una amplia experiencia en comunicación institucional y relaciones públicas, y actualmente se desempeña como directora de comunicaciones de la Universidad de Chile. Mariela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Yo no preparé una presentación, más bien hice una minuta para mí, para lanzar ideas y ponerlas en discusión, porque imaginé que la idea era un diálogo, pero bueno, espero contribuir. Estoy totalmente de acuerdo con las visiones y los escenarios que plantean los dos compañeros anteriores. Desde mi expertise, que es la comunicación corporativa, institucional en la Universidad de Chile, claro, llevo casi 8 años en el cargo, y son muchos los desafíos que uno puede visibilizar respecto a la comunicación hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a guiar mi presentación respecto a las preguntas, los disparadores que ustedes nos plantearon. Y bueno, respecto de la primera consulta, ¿no? ¿Hacia dónde va la comunicación? La primera cosa que puedo decir es que no lo sé. Y creo que lo principal acá tiene que ver con la incertidumbre que nos da el escenario actual de pandemia, el mismo escenario comunicacional, la misma crisis climática que solo ayer, como esta mirada local, como decía el compañero, nos plantea problemáticas que son transnacionales y urgentes. Y eso evidentemente influye en la comunicación y en la comunicación que queremos lograr con nuestras respectivas audiencias. Quiero recordarles o hacerles mención a la definición que hace Torrico sobre la comunicación. Él dice que la comunicación es un hecho inherentemente social, puesto que implica una relación entre siquiera dos sujetos que exteriorizan mediante codificaciones sígnicas o simbólicas su predisposición o su voluntad para interactuar. En tal sentido, dice Torrico, la comunicación no puede ser sino social, lo que la convierte no solamente en un producto de la misma convivencia o coexistencia humana, sino además uno de sus fundamentos. Y creo que en esa definición hay ciertos conceptos que son muy importantes de recordarnos cuando pensamos en la comunicación, cuando pensamos en el periodismo, cuando pensamos en todas las áreas que cruzan la comunicación y que hoy día están absolutamente entremezcladas, ¿no? Frente a eso, yo pensaba, ¿no? Era más fácil para mí pensar qué pasaba 10 años atrás en la comunicación, qué había en el escenario comunicativo medial. Teníamos más medios tradicionales, teníamos menos Instagram, más Facebook, más Twitter, no teníamos TikTok, teníamos menos voces en el aire, teníamos más medios tradicionales. Hoy día, ¿qué tenemos? Hoy día tenemos más voces, más expectativas, más emisores, que pretenden y logran de alguna manera influir en la agenda política, en los grandes cambios, pero aún falta eso, ¿no? La influencia, el cómo consolidar esas expectativas de todas esas personas. Hoy tenemos muchísimos más emisores. La generación de noticias, la generación de información fluye por todas partes y nos desborda por todos los lados. Sin embargo, cuando pienso, y es lo que quiero plantear en este diálogo, ¿no? hacia 10 años en el futuro, creo que el gran dilema es la comunicación. El cómo vamos a hacer que todas estas expectativas, todas estas voces que surgen, puedan efectivamente interactuar en el espacio público, puedan sentirse parte, puedan dialogar. Y creo que cuando me imagino esos 10 años a futuro, esto puede tener un resultado positivo solo en la medida en que fortalezcamos la comunicación. La comunicación, como decía Torico, como ese medio que nos vincula,
y que nos permite llegar a acuerdos, a puntos comunes. De otra forma, por más que tengamos muchísima información, la verdad es que vamos a tener menos comunicación. Y tal como decía el autor, para mí al menos es uno de los fundamentos de la existencia humana. Entonces creo que es crítico que nos planteemos cómo hacerlo de mejor forma. Y ahí pasó a la segunda pregunta, ¿no? Cuando decíamos, bueno, ¿qué rol jugará entonces la comunicación institucional o corporativa en esta sobreabundancia de la información? Y aquí yo quiero reforzar aquello, que es el esfuerzo que hemos intentado muy difícilmente y dificultosamente en la universidad. ¿Cómo hacemos que estas distintas visiones, distintos caminos que se toman, distintas opiniones puedan compartir y llegar a acuerdos? Y ahí es donde yo creo que el rol que debe jugar la comunicación institucional tiene que ver principalmente con tender puentes, con fortalecer esa red de relaciones, con la posibilidad de mediar, de fortalecer las audiencias, de aumentar la bidireccionalidad, que creo que también implica esfuerzos de pedagogías, de aprendizajes a todos esos nuevos voceros, que comprendan que no se trata solo de hacer llegar mi voz, sino que también vincularme con ese que escucha mi voz y al que naturalmente abro las posibilidades a que opine sobre lo que yo estoy diciendo, y que mi recepción pueda ser positiva, de manera de efectivamente fortalecer el diálogo. Por ello creo que cuando pensamos en la comunicación institucional universitaria, que insisto es el rol, bueno, de acá los compañeros y también el mío, el ejercicio es fortalecer los espacios de responsabilidad universitaria. O sea, tenemos que tomar esa bandera de lucha, tenemos que hacer que nuestros espacios sean ese espacio efectivamente en donde esa comunicación es posible y donde podemos hacer de conector entre todas estas posibilidades. Respecto de la tercera pregunta, que tenía que ver con qué sucederá con los medios tradicionales, ¿no? Y con las redes sociales. Yo acá no soy la especialista y los compañeros han dicho muchas más cosas que las que yo pudiera decir, porque además conocen muchísimo más el campo. Obviamente lo que cruza todo es la transmedialidad. O sea, vamos hacia allá y tenemos que acostumbrarnos, como ellos decían, en capacitar a nuestros estudiantes, a nuestros futuros comunicadores, a ser capaces de comprender esos procesos complejos y al mismo tiempo generar herramientas para que esos procesos sean posibles. Los medios tradicionales, así como con esa etiqueta, ya no existen, pero insisto, ahí ellos profundizaron mucho más y en honor al tiempo prefiero avanzar en el diálogo. ¿Cuál entonces debería ser el aporte de la universidad? Bueno, perdón, solo decir respecto a las redes sociales que ahí hay un fenómeno que era como al tratar de representar estos 10 años anteriores y el futuro, ¿no? Vemos que las redes sociales son absolutamente mutables, o sea que son productos de consumo, no sabemos de cuánto plazo, pero pareciera ser que no van a lograr tener la influencia y permanencia que tuvieron los medios tradicionales, o sea, no van a ser medios de interacción o espacios comunicativos que duren 100 años, 150 años, 200 años, van a mutar permanentemente y las audiencias de las redes sociales son absolutamente móviles, ¿no? Vamos cambiando. Las redes que usa mi hija no son las mismas que uso yo y no son las mismas que usan mis tíos mayores, etcétera, y no nos comunicamos naturalmente, generamos tribus respecto a eso. Entonces, ahí hay un fenómeno muy interesante en términos de mercado, si queremos decirlo, ¿no? Y respecto de nuestro mercado laboral, como decía el compañero. Ahí hay un proceso de aprendizaje mucho más veloz que tenemos que hacernos cargo justamente respecto de la formación de nuestros profesionales. Y aquí yo también comparto algo que decían quienes me antecedieron, respecto que en relación a la formación de los profesionales vinculados a la comunicación, creo que el gran desafío es educarlos en el aprendizaje permanente, pero también respecto de las habilidades blandas. O sea, uno de los déficits que yo veo en mis compañeros y probablemente en mí misma, tal vez, comunicadores, periodistas, es la imposibilidad de alguna manera
que tienen muchas veces de reconocer al otro, de comprender al otro, de mirar desde la empatía. Y creo que esa cualidad es urgente de potenciarlo en nuestros currículum académicos. Porque si queremos tender puentes y utilizar a la comunicación como este espacio donde nos vinculamos y nos fortalecemos como sociedad, como democracia, etcétera, necesitamos ser capaces de entender al otro, aceptarlo, poder escucharlos. Y todas esas hablamos de habilidades blandas. Si logramos que nuestros estudiantes puedan fortalecer esos ámbitos, que son más bien personales, que pueden venir de su propia historia, pero creo que hay un desafío tremendo, porque son contenidos mucho más complejos de transmitir, pero siento que es lo esencial, lo que puede marcar definitivamente los perfiles de egreso de las respectivas universidades, y que pueden impactar en los medios de comunicación o los espacios de comunicación digital donde ellos tengan o puedan trabajar. Sobre todo pensando que hoy día la comunicación no se da solo en los espacios de medios de comunicación, sino también se da en las organizaciones. Al menos en nuestra universidad, cuando uno ve en qué están trabajando los estudiantes, trabajan mucho más en organizaciones propiamente tal, más que en medios de comunicación. Entonces ellos tienen que ser embajadores, ¿no? Embajadores de esta idea. Eso por mi parte, quedo alerta a que podamos seguir conversando. Gracias, Mariela. Muchas gracias por haberte sumado y por haber aportado esta visión tan rica desde un país que tenemos acá tan cerquita, que ahora no podemos cruzar como lo hacíamos en la habitualidad, pero bueno, que pronto podremos. Sí. Le damos el paso ahora a Rosario González. Rosario, más conocida como Pluminet en redes sociales. Ella es licenciada en publicidad, egresada de la Universidad Juan Agustín Maza, influencer, especialista en redes sociales, y su perfil, como vemos, tiene 365.000 seguidores en Twitter y 189.000 en Instagram. Rosario, ¿ves? Hola, muchas gracias por la invitación. Estaba escuchando atentamente recién a Mariela, y creo que ella me ha dado como el puntapié inicial para lo que yo voy a hablar. Bueno, me presentaste bien, pero yo quisiera encarar el tema de las redes sociales más desde las habilidades blandas, que eran las que nombraba Mariela, contando desde mi experiencia y desde mi lugar como comunicadora. Esta palabra influencer a mí no me gusta mucho porque, bueno, ¿qué significa hoy en día ser influencer, no? Pero bueno, yo trabajo con jóvenes, con adolescentes, mis redes sociales, mi público en su mayoría son mujeres y relativamente jóvenes. Pero bueno, en primer lugar, voy a responder un poco la consigna de este encuentro, que tiene que ver con el futuro de las redes sociales, que es lo que estaban hablando los compañeros. Y bueno, desde mi perspectiva y mi experiencia, como decía, y desde el uso que yo les doy, creo que hay una necesidad de volver a usar las redes sociales de una manera más humana y colaborativa, ¿no? Que así fue como surgieron, ese es el origen y el espontáneo de las redes, ¿no? Hecho por sus propios usuarios. Y si bien se han ido adaptando y han ido evolucionando, creo que el hecho de que se hayan ido convirtiendo gradualmente en soportes para el marketing digital y una competencia como tremenda de las marcas, bueno, es mi ámbito la publicidad, pero lo he podido observar en el efecto que tiene esto en los jóvenes, en los adolescentes, y cuál es la reacción que tienen frente a esto. Creo que se ha desvirtuado un poco el sentido que tenían en un comienzo, ¿no? Y acá surge también una preocupación de muchos usuarios, que también se traslada a los jóvenes y a los adolescentes, afortunadamente digo yo, porque se está tomando conciencia sobre muchos temas, que tiene que ver con el contenido que es cada vez más personalizado, que contienen las publicidades. Mucha más gente es consciente ahora, creo, de que permanentemente está dejando rastro de su actividad en la web y que esos datos van a ser utilizados. Por otro lado, como les decía, tenemos más información sobre el grooming,
la difamación, el uso impropio de los datos personales, el ciberbullying. Esto es una temática como mucho más dirigida hacia el público que yo tengo. De hecho, hace unos años atrás, bueno, yo voy a ser muy autorreferencial en mi exposición, porque mucho de lo que he aprendido me lo han enseñado los adolescentes, que creo que son los que tienen el conocimiento empírico más fuerte. Los nativos digitales, no es mi caso. Hace unos años atrás tuve varias experiencias en las que chicas de 14, 15 años me escribían porque tenían este tipo de experiencias de grooming bastante peligrosas, ellas menores de edad, y no había como dónde buscar ayuda. Yo en ese momento, estamos hablando de hace unos 10 años atrás, que es más o menos cuando yo inicié con todo esto. No había como políticas tan fuertes en las redes sociales o estas campañas de concientización para saber dónde tenían que dirigirse, cómo pedir ayuda. Hoy en día, afortunadamente, todo esto está en boga. Antes era muy difícil denunciar un anónimo, por ejemplo. Y hoy en día yo creo que no puedes confundir la libertad de expresión con decir lo que querés, como querés, de la manera que querés y a quien sea y sin consecuencias. Hoy hay consecuencias. Y hay muchas herramientas para regular, para castigar si es necesario, a quien se considere que ha hecho daño, ¿no? Pero a lo que yo voy es no apelar a las leyes y a estas regulaciones, que si bien creo que son herramientas muy importantes, me parece que no apelan a la autoconciencia o al buen uso de las redes sociales que nosotros estemos en el lugar en el que estemos, tenemos que fomentar. Yo ahora les voy a compartir, a ver si me sale hacer esto. Vamos a compartir pantalla y les voy a contar un poco de lo que yo he hecho y de mi experiencia con esto. Ahí está, ¿ahí se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, esta es mi marca. Esta es mi marca Bluminet. Bueno, cómo esto surgió de las redes sociales, de los adolescentes, que, a ver, esto es mi seudónimo como escritora, y yo surgí como personaje, al principio anónimo, en las redes sociales, con este nombre. Después, más adelante, sí mostré mi cara y mostré mi nombre y apellido, pero se fue construyendo de esta manera. ¿Por qué les voy a mostrar esto? Este es mi primer libro, que fue a pedido de los seguidores. Esto tiene que ver con que esta tendencia viene creciendo, ¿no? Ya no son las editoriales, por ejemplo, las que reciben borradores o las obras de los artistas, sino que ellos salen a buscarlas a las redes sociales. No solo a los escritores, sino a los actores, a los cantantes. Hoy en día está todo, es como un semillero de tendencias, las redes sociales en general. Este es mi primer libro, el nombre se lo pusieron mis seguidores. Y bueno, se convirtió rápidamente en un éxito editorial, fue de los más vendidos en ese momento. Yo no lo podía creer porque de haber salido de las redes sociales y de escribir para ellos, de repente estar en, no sé, la revista Ñ o en los diarios entre los más vendidos, no podía creerlo. Y vamos a esto, que era lo que yo quería hablar sobre las habilidades blandas. Bueno, fue como el cambio, fue como el darme cuenta de que todo ese número que vos nombrabas, bueno, tiene tantos seguidores en tal lado, para mí es como un número que podría ser otro, más bajo, más alto, era un número que no representaba personas. Después de este primer encuentro, cuando yo pude ponerle una cara a todas esas personas que me seguían y que interactuaban conmigo, ahí me di cuenta que, a ver, no eran un número, ¿no? Eran seres humanos, eran personas, se habían materializado y se habían hecho real. Y yo creo, y a esto es lo que voy, que ya desde hace años no es ciencia ficción que el celular sea como una extensión de nuestro cuerpo, ¿no?
y ni siquiera me gusta hablar de virtualidad en oposición a la realidad. Creo que se establecen vínculos muy fuertes con la gente a través de las redes sociales, más allá del rol que nos toque ejercer como comunicadores y desde qué lugar estamos comunicando. Yo siempre he sentido como comunicadora que tengo una responsabilidad muy grande, y que todos tenemos, este es el mensaje que yo quiero dar desde siempre, que todos tengamos 100 seguidores en Twitter o tengamos 1 millón, una responsabilidad muy grande. Que la palabra tiene mucho valor y mucho poder, y que puede potenciar a quienes nos rodean o contribuir a la injusticia y a la vulneración de los derechos. Y bueno, que está bien, esto está orientado a personas que trabajan en una institución universitaria, pero yo creo que desde cualquier lugar nosotros podemos promover un uso más humano de las redes sociales. Esto es otra presentación de la Feria del Libro. Esto me pasó que fue muy loco para mí, esta segunda foto que ven ahí, el día que iba a presentar el primer libro. Yo tengo 3 libros publicados, pero hago referencia a este porque fue como el shock para mí el darme cuenta qué significan las redes sociales para los adolescentes y para los jóvenes. Daban vuelta a la cuadra las chicas con el libro para que se lo firmara. Estuve firmando libros como hasta las 11 de la noche. Y fue una locura cuando entré, que acá viene otro tema, que creo que es una tendencia que viene en alza. En esta primera fila estaban sentadas las personas con discapacidad que me siguen. Yo creo mucho en que enriquecer el trabajo que tenemos como comunicadores en las redes sociales tiene que ver más que con escribir y con emitir opiniones, con escuchar y con leer más. Saber qué quiere nuestro público, pero no en términos de marketing, en términos más humanos. Esta gente, acá yo estaba abrazando a una chica que se hizo presidenta del club de fans. Ella es ciega, entonces me empecé a dar cuenta que había muchas personas ciegas que hacían un uso de las redes sociales, pero absolutamente normal, como el que hacemos nosotros. Y desde la ignorancia les pregunté cómo podía hacer para ayudarlo. Entonces ellos me empezaron como a introducir en el mundo de la accesibilidad en las redes sociales, y me di cuenta que no eran una minoría. Había mucha gente usando las redes sociales. Entonces aprendí a describir imágenes, empecé a transmitir eso a otras personas que no tienen discapacidad para que colaboraran en este sentido. Y bueno, creo que refuerzo eso de que los vínculos se hacen muy fuertes a través de Internet, que no es una dimensión paralela. En este caso, ahí pueden ver gente que se tatuó el título de mi libro, el primer libro. Esto fue muy loco porque al principio yo pensaba que era mentira, ¿no? Que se lo habían dibujado, que se lo habían escrito. Y con el tiempo empezamos a contar, no sé, más de 100 personas por lo menos que se tatuaron. Y ahí ves el impacto que pueden tener las palabras. Bueno, ese ya es de mi segundo libro. Son fotos de la presentación de 3 deseos, que es el segundo. Y algo que fue muy lindo, ahí en esa foto estoy con mi marido, fue que me destacaron como influencia positiva en redes sociales el Gobierno de la Nación, hace 2 años atrás, justo antes de la pandemia. Y entonces, a ver, no tiene que ver con mi ego, ¿no? Tiene que ver con transmitir este mensaje de que lo que hagamos desde el ámbito en el que estemos es muy importante y puede tener un efecto o muy dañino o muy beneficioso para la gente que nos rodea. Y esto es más o menos lo que yo les digo. A ver, les voy a compartir este video, es muy cortito, 2 minutos, en el que cuento qué es lo que yo intento transmitir a través de las redes sociales. ¿Ahí se escucha o no? No. A ver, ahí lo ponemos. No, no se escucha. Rosario, no se escucha. No se está escuchando. Lo que pasa
ahí. Rosario, no se te escucha. ¿Podrías pasar un link para ver ese video después? Ah, sí, sí. Perfecto. Ah, no se escuchaba nada. Nada, no se escuchaba ¡Ay, qué nada. mal! Bueno, después se los paso. Lo que estaba diciendo en el video es justamente que me parece que las redes sociales se volvieron como muy frívolas en el último tiempo, sin ser así como tan puritana ni nada, pero creo que sirve como para aparentar cosas que no somos y que nos cuesta muchísimo expresar lo que sentimos y tolerar que los demás también expresen sus emociones y sus sentimientos. Y ustedes dirán, bueno, pero yo manejo las redes sociales de un dirigente político o una empresa o una institución. Yo creo que desde todos los perfiles se puede humanizar el mensaje y se puede tener en cuenta que las personas que nos están leyendo y que están consumiendo nuestros productos son humanos y que tienen necesidades, y escucharlos más allá de que sean números, ¿no? que vemos. Yo no pretendo unas redes sociales libres de confrontación ni de problemas de convivencia que son propios a cualquier espacio, pero sí creo que desde cualquier lugar en el que nos toque estar podemos propiciar ambientes más sanos. Y ese era el concepto que yo quería transmitirles. Creo que eso es todo. A ver, estamos. Eso es todo. Y bueno, pueden contactarme para lo que necesiten en mis redes sociales, que son Bleuminet, así como se escribe, o le piden a las chicas ahí mi contacto y estoy para lo que necesiten. Muchas gracias, Rosario. Gracias a ustedes. Gracias por haberte sumado. Vamos a recibir a nuestro último speaker del día de hoy. Es otro de nuestros hijos pródigos, Diego Memoli, licenciado en Comunicación Social, egresado de la UNCUYO. Es larguísimo su currículum, imagínense que esto es apenas un resumen. Él es especialista en marketing y econometría, ha desempeñado posiciones de dirección en diversas compañías de retail, es docente en módulos de MBA en varios países latinoamericanos, ha trabajado como periodista y editor en diversos medios vinculados con los negocios, sin ir más lejos, hasta noviembre del año pasado fue director general del Cronista, y desde noviembre de 2016 es director general de LabMakers, investigación de mercados. Diego, te escuchamos. Buen día, que parece que tipo importante. ¿Qué fue? Sí, a ver, en los últimos 25 años de mi vida laboral he trabajado, parece que tuviera muy mala suerte, porque trabajo y de una a la otra y en simultáneo y superpuestas, porque hago muchas cosas, pero en 3 campos: el supermercadismo, la investigación de mercado y los medios de comunicación. 3 industrias que están hackeadas, que están complicadísimas. Imagínense la investigación de mercado. Cuando yo empecé haciendo campo encuestador, ¿no? Bien de abajo hacia arriba, que uno venía tu jefe de campo, te decía, mira, en esta cuadra se sortean tales y tales casas, tenés que tocar el timbre, te van a atender una persona, les vas a preguntar si es decisora de las compras de su hogar. Y bueno, imagínense, hoy, en primer lugar, hay una realidad atroz. El 45% de la Argentina vive en villas que no se puede ingresar. En segundo lugar, nadie te abre la puerta porque tiene miedo, y tampoco es inviable. Después fue reemplazado por los teléfonos, que es un sistema muy malo, realmente, un sistema con un sesgo enorme. Y no es que no se haga investigación de mercado, se sigue haciendo y se sigue haciendo opinión pública. Pero el nexo entre el entrevistado y el investigador es la tecnología, no hay otra forma. Se utilizan desde paneles, distintas formas, y todo eso las mismas redes. Uno puede, a partir de la compra de contactos en las distintas redes, que es un negocio enorme, es la única manera de poder llegar, y a la vez eso hay que complementarlo con Big Data, con minería de datos, con scrapping, con lo que sea, ¿no?
Digo, la investigación de mercado, la que yo empecé a hacer, imagínense un focus group que se hacían hasta hace 3 años, meter 8 personas en una pecera a hablar, ya con el tema pandemia y listo, moverse es imposible, o sea, realmente el paradigma, y la metodología y los objetivos de la investigación de mercado tuvieron que replantearse brutalmente. La otra industria que trabajo, voy y vengo, es como que no nos podemos dejar, es el supermercadismo, o el retail en términos más genéricos. Supermercadismo, cuando yo empecé a trabajar, era como los medios de comunicación también, eran industrias formidablemente poderosas que ganaban mucho, que era un negocio casi financiero, donde tenían 30 días de stock, pagaban a 60 días, o sea, prácticamente era un tema financiero, y además de casi no poner capital, porque era la misma rueda financiera que te permitía, con una rentabilidad enorme, o sea, era la panacea. Hoy, digo, el e-commerce ha hackeado brutalmente, hoy un supermercadismo exitoso en el mundo puede tener 3 puntos, 2 puntos de utilidad última línea. ¿Y qué es lo que pasó del e-commerce? La tecnología. Y de los medios de comunicación ni les quiero contar. Cuando yo entré, uno de mis primeros trabajos, después de haber trabajado en una consultora de investigación de mercado, fue jefe de negocios para el Diario de los Andes. Me contrató Cimeco en ese momento. Cimeco era esta UTE entre el Correo Español para resolver el tema logística, Clarín y La Nación, y que se formaron para comprar diarios del interior, que en su momento eran diarios de más de 100 millones de dólares de facturación. Esto no fue hace 1000 años, fue hace 20 años. Hoy ninguno de estos diarios que compraron factura más de 10 palos verdes. O sea, es como que implosionó. Y esto, uno dice, qué mala suerte, me toca trabajar en 3 instancias que se fueron destruidas. No es que fueron destruidas, el paradigma cambió. Marshall McLuhan, que ahí lo veo a mi amigo Julio Salguero, que es fanático del canadiense, planteaba en los 60, 70, en su conocidísimo libro La aldea global, que lo que tipificaba la aldea global, el paradigma que tipificaba era el de los medios de comunicación masivos. Y que el estadio que iba a seguir a los medios de comunicación masiva, lo escribió en el 69, por ahí Julio me va a corregir. El estadio era el estadio tecnológico. Hello, bienvenidos, aquí estamos. Caímos, y con la pandemia como que caímos de panza y con poca elegancia al futuro, ¿no? Entonces, la primera reflexión es, la tecnología está, vivimos una era tecnológica, y la comunicación y la tecnología es lo mismo, están juntos. No se puede pensar uno sino otro. Y creo que nos debemos, o por lo menos, bueno, mi vida ha sido muy empírica, si bien soy docente y siempre no he podido dedicarme a la investigación, lo mío ha sido más empírico, sí sigo ligado a la docencia. Los paradigmas que nos debemos, la ciencia de la comunicación, es realmente entender la comunicación desde la tecnología y no de los mass media. Los mass media es un ecosistema que está dando vuelta. Eso por un lado. Por otro lado, hay una pregunta que me parecía interesante y que es algo que no está claro, que decía, una de las preguntas era, ¿qué rol jugará la comunicación institucional o corporativa en la sobreabundancia de información que existe? Es una pregunta muy interesante porque también tiene que ver con campos con campo de ejercicio y de metodología y de ejercicio profesional también. Cuando hablamos de comunicación que genera una organización, yo lo divido, no es que lo divida, o sea, lo veo así, se verifica. Como hay 3 instancias muy claras. Por un lado está la comunicación, y voy a hablar de comunicación y dónde está el governance, desde dónde se dirige esto, o quién la lidera a esa instancia de comunicación.
que muchas veces se confunden, se mezclan y se les pide a una cosa lo otro y no está bueno porque nunca se llega a un puerto claro. Por un lado está la comunicación que hace una organización como marca empleadora, y esto es muy importante. O sea, ¿quién es el público? Los empleados de una organización, los que reciben un sueldo y trabajan para esa organización. ¿Y cuál es el propósito de la comunicación empleadora? En primer lugar, alinear, el ejecutar, el organizar de toda esa gente y también la transmisión de cultura de esa organización. Cuando uno entiende el todo, el por qué, es que el hacer individual de cada uno cobra sentido en el todo. Entonces, realmente la comunicación como marca empleadora, que es sumamente importante. En lo que es las organizaciones privadas, las empresas, generalmente quien lidera esto, quien tiene el governance, es la Dirección de Recursos Humanos. En el sector público no lo veo tan claro. Sí hay algunas empresas que tienen un muy buen laburo en esta instancia que prestan servicios públicos, ¿no? Estoy pensando en el caso de AISA, que los conozco porque hice algunos trabajos con ellos. Por otro lado está la comunicación institucional. La comunicación institucional, que es otra área, con otro governance, que todo tiene que tener un fit, un encaje del uno con el otro. Pero en la comunicación institucional, el governance es la dirección de relaciones institucionales, o public relations, o como quieran. ¿Quién es el público? Proveedores, sectores, cámaras, actores sociales, gobierno. Yo digo que cuando por ahí se le pide, que esto es muy importante, y cuando le pedimos a todos que lo resuelva la marca empleadora o la comunicación institucional, se les pide mucho. Y finalmente, yo les voy a poner un nombre por ahí, no sé si el más feliz, pero es la marca comercial, o sea, la comunicación comercial, aquella que la organización dirige a sus clientes, o a los que pretende como clientes. Y acá el governance o la dirección tiene que ver con marketing, y acá va a tener que ver desde las ofertas de un supermercado, desde la oferta educativa, a el posicionamiento pero digo, el público claramente son el cliente, el que uno apunta. Yo me parece que me gustaría casarme acá y que tengamos la oportunidad de charlar, de dar alguna devolución los que hablamos. Excelente, Diego. Bueno, abrimos las preguntas. Está abierto el chat para las personas que quieran hacer alguna pregunta a alguno de los speakers. Sí, yo quiero hacerle una pregunta al señor Diego Memoli. Muy bien, Julio, adelante. Y los saludo a todos los compañeros y amigos que se encuentran en el piso haciendo esta gran cosa, este conversatorio que tanto hace falta, ¿no? Con Diego ya hemos estado trabajando con las carreras, con una diplomatura en marketing digital en San Rafael, en territorio, con Gabriela Valls también, pero no, un poco hacerle esta pregunta hoy en día. ¿No deberíamos desde, por ejemplo, las carreras de comunicación, por ejemplo, me voy a lo académico, apostar fuertemente a la comunicación comercial? Diego. Sí, estaba pensando. A ver, ¿es necesario una comunicación institucional? Requiere, si le pedimos a la comunicación comercial que resuelva todo, no alcanza. ¿Es necesario una comunicación organizacional que la misma organización tenga hacia sus colaboradores para que estos tengan un horizonte claro de hacer? No creo que alcance solo con una comunicación comercial, digamos, por decir un término que no me siento muy cómodo, pero es el rol tradicional de la publicidad y el de la propaganda en el campo político, ¿no? No alcanza solo con eso, hay que tener canales aceitados con lo institucional, que es gobierno, proveedores,
cámaras, sectores, actores sociales. Es muy importante cuando tiene sentido lo que estamos haciendo y primero lo entiende un comunicador o gobierno, es mucho más fácil que la comunicación comercial fluya. Y lo que sí digo que es un debe tremendo, un déficit tremendo, es la comunicación organizacional que tenga como público directo a los colaboradores de una organización. Es fundamental. Es donde más horas pasamos por día y donde mejor tiene que fluir. Hay organizaciones donde esto fluye, pero la mayoría de las que yo he pasado no es así. Es como personal y de vez en cuando cae un saludo para fin de año, ¿no? Pero no es así, eso no es comunicación organizacional, institucional, de marca empleadora, a eso me refiero, ¿no? Que cada vez también, por otro lado, suena esto irrisorio con un país que tiene 2 dígitos de desempleo, pero realmente hay que tratar de retener y atraer el talento que esté en el mercado para que trabaje en mi organización. Y ahí la comunicación organizacional de marca empleadora es clave, para adentro y para afuera, o sea, no corre solo en una dirección. En los medios, mi experiencia en medios es que la comunicación organizacional es terrible. La comunicación de la institución con sus empleados, sean periodistas, comerciales, lo que sea, es como que son todas paredes estancas, están los tecnológicos, están los comerciales, están los periodistas, y no hay una visión de organizacional. Es como una contradicción, ¿no? Empresas exitosísimas en términos económicos y que su negocio sea la comunicación, sean tan malos comunicadores internos, digamos, para su gente. No sé si te contesté, Julio. No, sí, bárbaro, no, pero siempre es la deuda que siempre yo veo que tiene el mundo universitario para aquel estudiante que se gradúa y que por ahí, viste, que lo hemos hablado un montón y lo comparto en el grupo, que siempre falta esa pequeña capacitación o gran capacitación que tiene que ver con eso, con lo organizacional, con el mundo de venderse, ¿no? Saber una palabra pronunciada adecuadamente es también hacer publicidad de lo que uno hace, de lo que uno produce, ¿no? Y bueno, a eso me refería, ¿no? No solamente a la venta de productos o servicios, sino a la formación de uno como un productor de contenido, ¿no? Urbano planteó algo que coincido, que entre las habilidades que tiene que tener ya en el campo de la comunicación el comunicador es la capacidad de entretener, y coincido. Prepararnos no solo para ser buenos empleados, sino también para ser emprendedores, ¿no? Y esto con Rosario lo vimos, que los campos se amplían. Estamos obligados a ser autogeneradores de empleo actualmente, en la época que nos toca vivir. ¿Puedo? Sí, adelante. Lacho Meilán quiere hacer una consulta. Bueno, antes que nada, agradecerle a todas las personas que han estado exponiendo. Genial, nos sentimos más que satisfechos con sus aportes porque han sido realmente muy útiles, muy buenos. Nos toca en esta instancia de nuestra vida, algunos de nosotros, manejar algunos aspectos de la comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo, tanto desde el punto de vista de los medios, que esta universidad por suerte tiene, y también de la parte institucional. Y nos toca en un planteo de estrategia, ¿no? De un plan estratégico hacia el futuro, por eso también los hemos citado, porque queremos ver qué va a pasar de aquí a 10 años. Y en eso vemos que todos terminan hacia un lado que nosotros estábamos planteando, cómo la universidad debe trabajar su propia comunicación, y vemos que se llega a una instancia de que tiene que ver mucho más con la formación que con la decisión institucional de por dónde avanzar. Y entonces, en ese sentido,
Y aprovechando que están ustedes acá y aprovechando fundamentalmente la presencia de Urbano, la presencia de Mariela y la presencia de Diego, quiero basarme en un concepto que planteó también Urbano y preguntarles qué posibilidades hay que desde la formación podamos tener esa actitud innovadora, disruptiva desde la formación, porque sabemos que las universidades generalmente se transforman o son estructuras muy grandes y a veces no llegan a la velocidad que por ahí requiere el público o requiere el mismo mundo, ¿no? Y entonces decimos, tenemos capacidad en las universidades actuales, incluyendo la de Cuyo, por supuesto, de tener esa actitud innovadora, disruptiva y poder generar, o sea, poder llegar a estar a la altura del avance de la tecnología o del avance de las comunicaciones, como hablaba recién Rosario de las redes sociales o algo. ¿Podemos hacer eso o tenemos un tiempo que nos puede llevar mucho más? No sé si puedo contestar yo primero. Yo había levantado la mano por la consulta de los datos, pero voy a aprovechar de hablar de las dos cosas porque creo que se cruzan. O sea, pasa muy comúnmente en las carreras de periodismo y es como una tradición, al menos en Chile, decir que los periodistas somos como que sabemos de todo, pero muy poco de cada cosa. No sé si eso se repite en sus realidades. Eso no es tan cierto, pero tiene de cierto aquello que nuestra profesión es tremendamente abarcadora y cubre demasiadas cosas. Entonces, creo que la respuesta que te daría también a ti y a la compañera que hizo la consulta, es que creo que el desafío que las universidades deben tener y que sigue siendo un desafío porque es muy difícil, que creo que lo intenté mencionar en mis palabras, es el enseñarle a nuestros estudiantes a educarse y a formarse permanentemente. Y en eso creo que hay una palabra súper clave que es que debiésemos tener ciertos, tal vez, bloques más transversales en la universidad, porque trascienden la pedagogía solo del periodismo, sino que en todas las carreras deberíamos generar a personas que estén preocupadas y que tengan las herramientas para ir formándose y capacitándose permanentemente, justamente por la velocidad de los cambios, porque la universidad jamás va a alcanzar a tener, a hacer los cambios tan rápidamente como para poder responder a eso. Y ahí yo quería reforzar una palabra que incluso ustedes utilizan mucho en su propio trabajo, que es el tema de la creatividad. O sea, necesitamos formar a personas creativas, que puedan reaccionar rápido y estar atentas y alertas a los cambios. Que estén preocupados por los otros. O sea, creo que son conceptos y variables que si los consideramos en cada una de las carreras, que deberíamos tender a eso, para formar efectivamente a ese ser humano que está en permanente cambio y que logra reaccionar. Y ahí el tema de los datos, por ejemplo, es esencial. O sea, hoy día el tema de los datos que se cruza también con el seguimiento al trabajo. O sea, y que en el ejercicio periodístico, ahora sí me voy a ese punto, es súper importante. El que consideremos que es algo que no nos surge naturalmente a los periodistas, porque los periodistas vivimos en la contingencia. Entonces, en la medida en que podamos recurrir al dato como concepto de acumulación en el buen sentido, ¿no? de que no todo acaba, sino que es un acumulativo que va fortaleciendo a las organizaciones, al ejercicio periodístico, etcétera, etcétera. Eso le diría como en general. Bien. No sé si alguien más quiere decir algo, Diego, Urbano. Sí, bien, todos sabemos un poco los tiempos que se manejan en la universidad, ¿no? No sé con exactitud lo que ocurre allí en vuestra zona, pero aquí un plan de estudios se suele cambiar en torno a 6, 7 años. Eso digamos que es una eternidad con respecto a los cambios que hay ahora, ¿no? Os voy a poner ahí en el chat una ley, la ley de Evans, que dice que la supervivencia de una organización, de una empresa, en este caso de la universidad, solo es posible si su tasa de transformación es igual o superior a la de su entorno. Si la velocidad que ustedes tienen
y que tenemos en general como corporaciones, no es capaz de igualar esa velocidad de los cambios, lo vamos a tener tremendamente difícil, no ya solo para ser disruptivos, sino para ser meramente innovadores. Entonces, hay que intentar acelerar y ponerse a esa capacidad, ¿no? Es decir, un plan de estudios que elaboremos a día de hoy, en menos de 2 años, si ocurre una situación como la que hemos tenido en pandemia, puede quedar totalmente obsoleto. Fíjense que lo que hubo con la pandemia fue la aceleración de algo que se venía ya anunciando, pero que de pronto para los medios de comunicación supuso, yo les hablo desde la perspectiva del periodismo móvil, del que soy difusor, bueno, pues había muchísima gente que se oponía a esto del periodismo móvil porque iba en contra de las categorías profesionales, pero llegó la pandemia y nos golpeó, como se suele decir, como un bacalao seco en el rostro, y a partir de entonces los medios solo pudimos entrar en los domicilios a través de los smartphones, a través de los celulares, y fue nuestro único medio para funcionar. Tuvimos que rehacernos y en menos de 48 horas cambiar totalmente nuestra metodología. Por eso les digo que creo que para que ustedes lleguen a ese punto, deben utilizar esa innovación disruptiva y deben hacerlo con el moonshot thinking, pensando en un disparo a la luna. Cuando uno dispara a la luna, puede caer en Rusia, pero si uno dispara a Chile, puede quedarse ahí en Buenos Aires el disparo, ¿verdad? Y puede no ir más allá. Entonces, creo que son 2 buenos métodos para intentar acercarse a esa velocidad. Bien, trasladamos una pregunta a Memory para ver quién la quiere responder. ¿Creen que sería importante formar a los estudiantes en análisis de datos? Hay un medio digital de Mendoza que siempre consigue buenas ubicaciones en Google gracias a su habilidad para ubicarse en el algoritmo. ¿No estaremos formando comunicadores analfabetos digitales? ¿Estamos de acuerdo con esa última afirmación? ¿Podemos decir que sí todos? Sí, sí. Sí. Yo, a mí bueno, tuve la experiencia laboral yo fui contratado por El Cronista, que era un diario de hipernicho, imagínense, un diario financiero con un público más 50, papel, de la Ultra City, o sea, 30 cuadras de la parte bancaria ya les daba mareo a los usuarios de ese medio. Y me contrataron para llevar ese medio a un medio digital, porque es la muerte misma quedarse en ese negocio. Realmente es otra industria el medio digital. Por empezar, no hay una forma de monetizar. Hay 11 formas diversas de monetización. Inclusive uno puede monetizar con robots, pero nada alcanza. Entonces el primer paradigma que uno tiene esos que estaban tan cómodos, siendo tan exclusivos, y cuando le dije al director, no importa el nombre, se te están muriendo los clientes, ¿qué pasa? Y él me dice, yo no tengo clientes, yo tengo seguidores. Le digo, ¿qué sos? El Papa, el que estás en el digo, lo que uno aprende con el entorno digital que uno necesita si quiere vivir de eso, necesita grandes audiencias. Esta categoría de heavy user, frecuentes y golondrinas, un tradicionalista diría, bueno, que los frecuentes se transformen en heavy user, las golondrinas frecuentes, etc. No funciona así. Necesito las golondrinas porque necesito volumen, necesito audiencia, necesito crecer fuera de la City, necesito otros contenidos. Por supuesto tiene que haber un core, pero el core me lo da lo que genero para el heavy user, que ese sí es el fiel, el enfermo, el que entra 17 veces por día a tu site. Y el frecuente es así, me va a leer a mí, va a leer a La Nación y va a leer al otro. Entonces tengo que generar contenidos para él y tengo que aprender y tengo que correr mis fronteras y tengo que ampliar mis contenidos. Y cuando para este diario tradicional con 150 notas uno estaba bien, pero en el mundo digital 150 notas, la pretensión era ser el cuarto diario de la Argentina, de un nicho al cuarto diario, y si quiero hacer eso tengo que salir por supuesto, sin traicionar la promesa. Estas notitas de ¿qué dijo Messi esta mañana? No, por Dios, no, eso es otro negocio. Pero digo, dentro del core, entonces se empezó a trabajar sobre trending, se empezó a trabajar sobre tecnología, infotecnología para ampliar las audiencias, se empezó a traccionar público, y para esto
la métrica y los planes que se tengan es clave. Un site es algo muy caliente, entonces uno no me puedo dar el lujo de tener en la cabecera una nota que no mida. Entonces, es clave leer a SEO, es clave ver qué es trending, es clave generar contenidos en un contexto que es 7x7 y 24 horas. Sí, tenemos que tener como desafío en la universidad de que tenemos que entender la comunicación como un ecosistema y que nos atraviesa por todos lados la tecnología. Si no tenemos tecnología, no hay forma. Gracias, Diego. Trasladamos otra pregunta. Buenos días, saludos desde la Universidad Nacional del Litoral. Felicitaciones por este espacio. Creo que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de repensar y proyectar hacia el futuro la comunicación institucional. Pienso en dos puntos que inciden en nuestras capacidades para enfrentar estos escenarios y los desafíos. Por un lado, la relación entre los programas de formación de comunicadores, las carreras y los medios universitarios. Generalmente tienen génesis distintas y faltan puntos, no puedo mover, ahí va. Faltan puntos de cruce. El desafío, la sinergia, y el otro punto, la transversalización de la comunidad a nivel de procesos institucionales y administrativos. Por ejemplo, necesitamos otros perfiles administrativos en áreas clave, neurálgicas que trabajan con públicos sensibles, oficinas de alumnado, etc. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, no sé si me están escuchando. Sí, me están escuchando. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por esta preciosa charla. Hay varios de los speakers que hablaron, habló Urbano, también Mariela, Rosario, del concepto central que se mantiene a lo largo del tiempo de la comunicación del humanismo y de la empatía, en el sentido de entender, por ejemplo, a las nuevas audiencias. Me gustaría que, al menos de los que puedo ver ahora, Urbano o Mariela, desarrollen un poco más, en el caso específico de Urbano, por el hecho de trabajar en medios de comunicación. Dijiste en 2 o 3 oportunidades nuevo humanismo, y también se habló en varias ocasiones de la empatía. Digo, creo que son matrices fundamentales a la hora de entender la comunicación. Me gustaría que alguno de ellos pudiera desarrollar un poco más, porque es muy confuso en algunos momentos el término humanismo, pero está estrechamente relacionado con la empatía, y eso es algo fundamental, a lo que les puedo agregar el concepto de la curiosidad por el otro, que es lo que permite desarrollar la empatía. En ese sentido, me gustaría que desarrollaran un poco más, quien quiera, la idea de humanismo o nuevo humanismo en el trabajo en los medios de comunicación y en la comunicación institucional. Bueno, cuando yo hacía referencia a esos términos, es poner a las personas en el centro de todo, ¿no? En mi caso, que he desarrollado mi trabajo casi siempre en medios públicos, me ha obsesionado la posibilidad de prestar un servicio, y para eso hay que tener un espíritu que a veces se tiene, a veces no se tiene, pero también se puede construir, ¿no?, con el tiempo. Cuando uno tiene vocación de servicio público, con independencia de que trabaje o no en un medio público, el concepto es servir. Por eso yo decía pasar de productos a servicios, ¿no? Lo que dice Jess Jarvis, y la manera, sobre todo con la explosión de los medios locales, de los medios de proximidad. A mí me gusta utilizar el término proximidad porque es un término más emocional. Parece que el término cercanía pues, es más geográfico, no más métrico. Por eso, cuando nosotros tenemos en la cabeza la idea de que en el centro está la otra persona, y a mí me gusta ponerme en el lugar del usuario. Se acabó el tiempo en el que el emisor decidía
a qué hora es el noticiario, en qué orden ofrece las noticias. Ahora es el usuario el que tiene esa sartén por el mango, el que decide cómo, cuándo quiere informarse, a través de qué soporte, a través de qué medio. Eso implica por nuestra parte un ejercicio sobre todo de humildad. Se acabó el momento en el que el periodista estaba subido en su púlpito para ofrecer desde ahí frases que querían pasar a la posteridad, ¿no? Simplemente creo que se trata de una actitud personal, y ahí es cuando hablo del humanismo tecno-optimista. No podemos dejarnos sobrellevar exclusivamente por esa tecnología, que en el fondo la tecnología no es nada si no es manejada por las personas, por los hombres y por las mujeres. Ese es un poco ahondar en ese concepto, ¿no? Y el otro que también está al hilo de esto es que el periodismo sigue siendo lo mismo, es decir, sigue siendo la gestión profesional de la información en medios de comunicación, cómo contrastarla, cómo analizarla. Eso no ha cambiado, pero lo demás ha cambiado casi todo. Por eso esa necesidad que nosotros tenemos de adaptarnos, y de adaptarnos a todos los soportes, a todos los formatos y a todas las narrativas. Mi experiencia reciente en un canal regional en Extremadura, que es una región de España, también con un elevado índice de paro, de los más altos de toda Europa, ha hecho que nos reorientáramos, y en lugar de estar dirigidos a personas rurales y mayores de 60 años, tener que cambiar completamente para poder llegar a un público joven que, como sabéis, ha abandonado los medios tradicionales y en muchos casos para no volver. Por eso la clave está en ir a buscarles donde ellos están, no esperarles a que ellos vengan a nosotros. En mi caso, perdón, no sé si tengo tiempo para contestar. No, muy cortito, pero que le damos paso a otra pregunta y ya vamos cerrando en lo que habíamos comprometido 1:30 como máximo. Gracias. Sí, simplemente profundizar un poquito en el tema de la empatía. Y que tiene que ver que tiene como fundamento esta sensación de la división al infinito de nuestro escenario. O sea, hoy día tenemos comunidades muy específicas en redes sociales. Vemos las noticias que queremos ver, nos armamos un mundo que es el de nuestros amigos, de los que opinamos igual que nosotros, etc. Entonces, la función comunicacional del periodista, si queremos que sea o que tienda puentes, tiene necesariamente que abrirse. O sea, el mediador tiene que estar entrenado y capacitado y tener el alma, si queremos ponerlo así, para poder mirar estas distintas verdades y poder hacer puentes. Si no, vamos a tener a comunicadores que representan a un tipo de verdad que es la que vemos en nuestra timeline, y vamos a tener, no va a ser posible la comunicación. En ese sentido creo que la empatía es vital, y respecto de la formación en aquello, es vital. Básicamente eso, no quiero extenderme demasiado. Bien, le vamos a dar paso a otro hijo pródigo de esta provincia, que es Marcos Álvarez, que actualmente es corresponsal, está viviendo en Miami, está trabajando en la CNN y quiere hacer una intervención. Marcos, te escuchamos. Hola Cecilia, gracias. Ya no estoy más en esa cadena, Bueno. pero no importa dónde esté. Sí, es verdad que salí de Mendoza, que he sido compañero de muchos de los que están por ahí, los que han participado en esta conversación, y básicamente, si algo he logrado en esta carrera ha sido por los conocimientos que tuve en Mendoza, digamos, que aprendí en Mendoza. Básicamente lo que quería compartir es que, un poco tratando de responder o de colaborar en lo que se preguntaba Lacho, yo primero lo que me gustaría que se dijera es, o que me parece, que hay que ser sinceros, básicamente, porque estamos en una industria que está en una permanente transformación, y yo diría que si me preguntan cuál es tu plan estratégico para el 2030, y mi plan estratégico es que no tengo plan estratégico, porque esto está cambiando, no sabemos hacia dónde va a ir. No es que nos estamos preparando para que llegue el tsunami ya llegó y lo tenemos encima. Y lo que hemos aprendido, o sea, cuando yo entré a la de Cuyo, el paraguas era la comunicación, y debajo de ese paraguas estaba todo. Si uno quería hacer medios, si uno quería hacer comunicación institucional, organizacional, todo. Y la verdad que ahora ese paraguas ya no nos cubre, ya no nos alcanza.
porque cualquier egresado de la universidad, yo finalmente me terminé recibiendo en la de Congreso, pero cualquier egresado de cualquiera de las carreras de comunicación en Argentina, en Latinoamérica, incluso aquí en Estados Unidos, ese paraguas ya no le alcanza, porque hoy un influencer, y estoy pensando siempre en estudiar una carrera, ser profesional para vivir de esa carrera, ¿no? Entonces, hoy un profesional que sale de esas carreras, de esas universidades, tiene una gran competencia contra los influencers, que vienen desde otras habilidades, con otras habilidades que nosotros no tenemos, que nosotros no hemos recibido en la universidad. Entonces, yo creo que la gran discusión es si es necesario cambiar el paradigma, porque a lo mejor, o sea, hoy por hoy, antes uno decía, bueno, yo soy periodista y podía defender su terreno. Hoy no se puede defender. Porque hoy, pongamos el tema de la pandemia, perdón si me extiendo, perdón si soy desorganizado, pero es que no tenía previsto hablar. Pero hoy, un médico que lee el New York Times o que lee el Washington Post puede hacer un reporte de Estados Unidos cuando, o sea, puede hacer el trabajo que yo haría, o el trabajo que haría otro corresponsal, o que haría otra persona en un medio. Con la diferencia que a él no le van a pagar. Y con la diferencia que yo sí voy a pretender que me paguen, porque para eso estudié, para eso decidí tomar este camino profesional, y me he dedicado 20, 30 años tratando de aprender, tratando de hacer todo lo que me dijeron, saber de marketing, saber de tecnología, saber de ser empático, chequear la información. Y viene el médico que además, después de la salida, en sus redes sociales vende sus servicios de consultoría porque tiene conocimientos médicos que yo no tengo. Entonces digo, hay muchísima competencia, y eso nos restringe, es el mercado laboral en el que estamos, es lo que provoca esa disrupción en la industria y es lo que nos obliga a decir, mirá, la verdad que no tengo un plan estratégico para ofrecerte porque esto está cambiando y si yo quiero acompañarte en este nuevo futuro profesional, tengo que cambiar a la misma velocidad. Entonces no puedo, o sea, sería buenísimo ofrecer, pero ya ofrecer una currícula, ofrecer lecturas, como se hacía antes, las lecturas obligatorias, pero la verdad que eso no nos da las herramientas que vamos a necesitar en el mercado laboral para poder competir con esa gente. Yo no estoy diciendo ni que nos peleemos con los influencers, ni que nos peleemos con nadie, sino que seamos más inteligentes, que adornemos nuestro discurso, que adornemos nuestra presentación, porque al momento de salir a buscar ese trabajo estamos en una clara, pero clarísima desventaja, porque nosotros no tenemos las habilidades que ellos han obtenido, o en las redes sociales, en la calle. A ver, los diseñadores gráficos dicen que hacen comunicación, los influencers dicen que hacen comunicación, los de marketing venden que hacen comunicación. O sea, todos hacen lo que nosotros, y cuando nosotros llegamos, o sea, todos hacen lo que nosotros decimos que hacemos y que somos los especialistas. Y cuando llegamos a buscar un trabajo, estoy con mi hija, perdón, la estoy cuidando porque estamos de cuarentena. Entonces, tenemos esa competencia. Esto se los digo con total humildad porque me ha tocado pasar por diferentes medios, me ha tocado pasar por empresas, por grandes empresas, he estado en la comunicación institucional, en la comunicación organizacional, creo que la única que no he tocado es la política, pero he estado en grandes cadenas, he visto, o sea, cuando uno entra a esas grandes cadenas, le bajan toda la información de cómo quieren que uno se comporte dentro de esa cadena. Entonces ahí ya deja de importar. Porque ahí solo sirve la formación con la que llegamos hasta ahí, que básicamente lo más importante, si alguien quiere trabajar aquí en los Estados Unidos, es ser bilingüe. Después cuando uno entra a esa cadena, ya, o sea, la cantidad de recursos y de medios es tan impresionante que primero, no hay tiempo para digerirlo, no hay tiempo para, o sea, solo hay que adaptarse, solo hay que aprender a surfear, a navegar esa ola. Entonces, en respuesta a tu pregunta, Lacho, y no me quiero extender más, a lo mejor por algo hay que empezar y está bueno que pongamos por lo menos, che, en el 2030 algo vamos a hacer.
a lo mejor nos tenemos que, yo creo, yo tengo he estado pensando en algo que le vengo dando vueltas hace tiempo, pero creo que el dato mató a la noticia. Y un ejemplo es, nosotros vemos a las 7 de la mañana que un periodista pone que un Fiat Espacio rojo, o sea, me tiré un viejazo total, bueno, pongamos otro vehículo más moderno, un Koleos, no sé, otro, pónganlo ustedes. Un Fiat Espacio, un Fiat rojo chocó en el acceso sur y trabó el acceso sur media hora. Eso fue noticia a las 7 de la mañana, 7:30, lo repitieron en la radio, tal vez 2 líneas en el diario, pero después desapareció la noticia. No sabemos quién manejaba ese Fiat, si llegó tarde, si murió, ¿qué le pasó? Entonces, el dato mató a la noticia. Entonces, como los datos impregnan todo, y he hecho algunos cursos sobre chequeo de datos, verificación de datos, rastrear datos en la web, que bueno, a mí me supera, la verdad. Pero bueno, yo ya soy mayor, digamos, entonces prefiero ir a otras cosas. Pero hay que hacerlo, hay que saber manejar los datos. Entonces a lo mejor nuestra ventana de salvación es que nosotros somos los especialistas en manejar los datos. Y es algo que nosotros solo podemos hacer y que no lo puede hacer un influencer, que no lo puede hacer un diseñador gráfico, que no lo puede hacer un marketinero. O sea, nosotros somos o sea, nos teníamos que presentar como que somos, si yo tuviera una universidad de comunicación, yo diría que, o sea, mi eslogan sería que nosotros somos los capos de los datos. Porque vos siendo un researcher de datos, podés trabajar en una gran compañía y hacer comunicación organizacional, como decía Diego, podés trabajar en un medio de comunicación si te gusta, podés trabajar en redes sociales, podés hacer campañas. O sea, yo licenciado en comunicación, trabajando en una compañía grande de seguros, y teóricamente, ¿qué me enseñaron a mí? Que yo tenía que redactar el plan organizacional, comunicacional de la empresa, la campaña. No pasaba eso. No pasaba eso. Venían los de marketing, porque tenían algo para mostrar. Venía el de diseñador gráfico y decía, este es el logo. Y lo mío era todo cosas que podían llegar a pasar. Implementación. No. Entonces, me parece que, perdón que me extendí, gracias por todo, pero digo, tal vez nuestra salvación, yo siempre pensando en que quiero seguir trabajando de esto. Siempre pensando, volviendo a cuando yo estudié, decir, yo voy a estudiar esto porque quiero vivir de esto y quiero vivir bien de esto. Y después sería muy duro para mí salir a la calle, y de hecho salgo todos los días a la calle, y encontrar que no puedo hacer ese trabajo para el que me capacité durante tantos años. Entonces, no sé, pensémoslo juntos, si en algo yo les puedo servir, aquí estoy, pero no sé, seamos los especialistas del dato, los mineros del dato, cualquier cosa que nos permita diferenciarnos de las otras carreras, de los otros profesionales, y seguir, o sea, disfrazando lo que queremos hacer de comunicación con otro elemento que a lo mejor nos permita amalgamar la tecnología que hay que tenerla, las habilidades duras del periodismo. O sea, a ver, escribir sigue siendo fundamental. Y escribir bien abre puertas. Escribir bien abre puertas. O sea, con esto termino. Un dato para que ustedes tengan en cuenta hasta qué punto escribir bien es importante. Y titular bien, y esa es una capacidad que tenemos nosotros. Titular bien. O sea, ir al foco de la noticia abre puertas, no solo en las compañías de medios, sino en las otras compañías. Por la reducción de caracteres de Twitter, por todo lo que ustedes ya saben. Pero, por ejemplo, en una gran compañía de medios, publicar una noticia es muy complicado. Después, si quieren, cuando haya más tiempo lo explico, pero pasa por diferentes etapas de revisión hasta que finalmente es un dato publicable. Ese dato publicable se activa con un hashtag, con una palabra especial,
que el sistema detecta que esa alerta es publicable y dispara, o sea, esa alerta dispara la publicación en todas las plataformas, todas, o sea, televisión, web, redes sociales. A ese nivel sirve la escritura. Entonces, a lo mejor nos tenemos que enfocar más en eso, en que escribamos mejor, que escribamos para que sepamos escribir para las redes. Otro dato importantísimo. Hoy, si ustedes ven cualquier searching de trabajo, en cualquiera de las cadenas que estén buscando, van a ver que están pidiendo periodistas multimedia, o se llama MJ, o sea, multimedia journalist. Y hay que saber de iluminación. O sea, yo ahora me estoy viendo medianamente bien, digamos, porque sé que no estoy a contraluz, me busqué un ambiente iluminado, sé que se lo puede llegar a bancar. Pero, o sea, hoy por hoy, para hacer un standing live, o sea, una salida en vivo, un reporte, lo que sea, tienen que saber de iluminación. Tienen que saber de luz fría, luz cálida. Esas son las competencias que tenemos que saber para poder desempeñarnos. Así hay muchas más. Bueno, y no me extiendo más, muchísimas gracias. Gracias, Marcos, por la respuesta. Aparte de un gusto verte, que hace un montón que no nos vemos. Marcos. Es la pandemia. Yo también hace 2 años que no viajo. Discúlpenme si me extendí, pero nada, quería hacer este aporte porque a mí me hicieron muchos aportes cuando estaba en la de Cuyo, tenía 18, 19 años, y de alguna manera es mi forma de devolver si es que en algo sirvió lo que dije. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos a todos la participación. Le voy a dar la palabra a Yamila para que pueda decir algunas palabras finales, valga la redundancia. Nos quedamos con mucha tarea, ¿no? Tenemos que procesar todos estos datos, también como dijo Marcos, pues también vamos a procesar estos datos para poder seguir en este proceso de plan estratégico. Tenemos el gran desafío, y tomo lo que comentó en este último momento Marcos, de repensar con un plan estratégico de por medio, pero ir en el camino avanzando hacia las innovaciones que tenemos que ir incorporando para poder mejorar la comunicación, en este caso de la universidad. Nosotros estamos en ese camino, la verdad que la estructura universitaria ahí demora, ¿no? Porque la universidad tiene todos esos caminos más burocráticos que hacen que todo sea más difícil, pero estamos incursionando en algunas de las cuestiones que mencionaron, como la transmedia, el análisis de datos, el enfocarnos en el usuario, el utilizar metodologías ágiles. Vamos de a poquito, creemos que es un gran desafío, así que les agradecemos porque también validamos con ustedes que el camino sea el correcto, ¿no? Así que bueno, agradecerles nuevamente el tiempo. Creemos que estas instancias que tenemos que tener más seguido, tuvimos muchos interesados, fue de un momento para el otro la convocatoria, así que seguramente les vamos a estar molestando para hacer nuevas jornadas. Por otro lado, se cruza el tema de la comunicación, de la carrera de comunicación, a ver qué profesionales estamos formando, que son los que nosotros tomamos para hacer nuestro trabajo, así que también vamos a extender estas inquietudes y las reflexiones que salieron para que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también lo tengan como insumo. Así que bueno, agradecerles, gracias por ser parte de este proceso de plan estratégico, y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos, un placer. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.